Buenas tardes, hermana Elvia. Buenas tardes. Hermana Norma, si me escucha, por favor, comparta la diapositiva, ¿sí? Sí, es que empezó ya. Hermana Norma, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Vamos. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, maestros, laicos oblatos matovellanos, personal administrativo, hermanas que se encuentran ya en la sala para iniciar esta sesión. Como pueden darse cuenta ustedes, la hermana Norma tuvo un problema con el internet y prácticamente ya se quedó fuera. Entonces vamos a dar inicio a esta sesión invocando la gracia de Dios, pidiéndole su amparo y su protección. Digamos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Benditos y alabados sean los corazones santísimos de Jesús y de María, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pongámonos por un momentito en la presencia de Dios. Démosle gracias por la vida que nos regala, por este día que nos ha concedido y estamos aquí juntos para seguir nuestra misión, preparándonos, capacitándonos y conociendo cada vez más nuestro carisma, nuestra espiritualidad y así poder realizar nuestra misión con mayor eficiencia y pertenencia. Yo les invito a cerrar un momento sus ojos, dejar a un lado toda preocupación y orar en silencio. Ofrezcámosle al Señor nuestros actos, nuestra vida, todo lo que hacemos y lo que No sé, ya no sé, eso digo, con el guagua habla, de todos le he escuchado, pero así de ahí no. Que por eso tampoco no le digo nada. Yo le digo. Pido de favor que me ayuden cerrando los micrófonos. No saca nada. Hermana Elia, su micrófono está apagado. Sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sed la salvación del alma.
Dios mío, continuaré haciendo todas mis acciones por tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias para cada uno de ustedes, pues inmediatamente doy paso al Padre Leonel, que estará en la sala. No lo puedo divisar, pero sé que está ya allí. Bienvenido, Padre Leonel, nuevamente a estar con nosotros en esta tarde para participarnos de su sapiencia, de su sabiduría, lo que se le ha pedido pues sobre la espiritualidad oblata para cada uno de nuestros participantes es muy buena y será muy oportuna porque ellos cada día irán conociendo y apreciando con mayor razón lo que somos y lo que hacemos realmente. Bienvenido, Padre Leonel, y le doy la palabra pues para que inicie su intervención. Dios le pague, hermanita Elvia, muy amable. Muchísimas gracias y sin más, pues nosotros hace un tiempo estábamos hablando de lo que significaba el carisma como un don y la idea era cuestionarnos sobre aquellos dones, cualidades, características que nosotros tenemos y que efectivamente nos definen como sujetos valiosos. Recordemos que también habíamos dicho que el placer, el poder, el tener de alguna manera u otra son características antropológicas que deben potencializarse y que necesariamente esas características potencializadas hacia el bien, pues efectivamente nos permitirán un ejercicio espiritual mejor. Bueno, como estamos hablando de espiritualidad oblata o de carisma oblato, vamos a hacer énfasis en lo que significa oblación. Y realmente es muy difícil hablar de ese tema o hablar de ese término porque el mundo actual a nosotros de alguna manera u otra nos ha metido en una idea de vivir como protagonistas encima de los demás. Y las preocupaciones propias de cada uno de nosotros muchas veces se centran en el bienestar del yo, en el bienestar de que tiene que ver material, psicológico, ambiental, en un contexto o en una perspectiva en donde yo tengo que disfrutar, yo tengo que comer, beber, reír, viajar, capitalizar, pero que yo no pueda y yo no deba de ninguna manera sacrificar algo de mí. El sacrificio, el sufrimiento, el dolor, la negación de sí mismo, en el mundo actual, en este siglo, en este momento histórico, es un insulto. O sea, una persona que quiera hablar de negación, que quiera hablar de abrazar la cruz, que mire el dolor, y cuando digo dolor no solamente me refiero a un dolor del desenamoramiento, sino me refiero al dolor físico, el que produce una enfermedad, el que produce la muerte, el que produce la pobreza, o sea, decir que estos dolores hay que asumirlos y leerlos desde el Evangelio es insultante. Muchas personas en la actualidad se han dedicado a buscar una serie de mecanismos, de estrategias, de disciplinas que les permitan de alguna manera apartar el sufrimiento de sí, apartar el sacrificio de sí.
que yo no tenga que sufrir, que yo no tenga que llorar, que yo no tenga que deshacerme de algo. Si la propuesta que viene de afuera es para darme algo a mí, bienvenida. Pero si la propuesta del mundo es para pedirme algo, es para quitarme algo o es para herirme en algo, la rechazo. Inmediatamente la rechazo. Miren, hoy en día, si nosotros hiciéramos un trabajo estadístico que de alguna manera lo hacen las grandes instituciones planetarias, la ONU, qué sé yo, la UNICEF y qué sé yo, que son organizaciones que tienen los recursos para ponerse a hacer estadísticas, pero si ustedes la hacen dentro de los colegios o dentro de sus estudiantes, el declive o la deserción de las personas para terminar la primaria, para terminar el bachillerato o para terminar la universidad es grandísimo. Y es grandísimo porque las nuevas generaciones no quieren sacrificarse. Y no quieren sacrificarse porque sus papás no quieren que se sacrifiquen. Por ejemplo, hay estudiantes, o mejor dicho, hay padres de familia que le parece que su hijo no debería madrugar tanto y por lo tanto dejan esperar mucho tiempo para que entre a transición o entre a primero, porque obvio, la ruta va a llegar a las 5 de la mañana o la ruta o el bus hay que cogerlo a las 6 de la mañana y les parece que eso es muy, muy temprano, entonces el niño, ¿cómo despertarlo a tales horas de la mañana para que vaya a estudiar? O sea, mejor no que se quede en la casa, que para que disfrute. Hoy en día son los papás los que, por ejemplo, el fin de semana, los muchachos se pueden despertar a mediodía, a las 11 de la mañana, porque es que como han estudiado de lunes a viernes, entonces es como apenas entendible que el día sábado, pues, o el domingo se despierten hasta mediodía. Y eso no solamente a nivel del descanso, sino también a nivel de la comida. O sea, hoy en día las personas tienen que comer lo que les gusta. Entonces, hoy en día no hay que complicarse la vida. O sea, si al muchachito, a la muchachita no le gusta la ensalada, pues es la mamá o el papá o la señora de la cocina la que tiene que quebrarse la cabeza pensando cómo hacer atractivos los alimentos, pero no es culpa del muchacho que no quiera comerlas. Y si el muchacho solamente quiere comer hamburguesa, salchipapa o qué sé yo, pues hay que dejarlo porque pues eso es lo que le gusta y no podemos obligar a nadie a hacer lo que no le gusta. Entonces, en un ejercicio, en una vida cotidiana, en donde sufrir, en donde el placer no esté, es algo que no se puede concebir. Y por eso es que hablar de oblación, que necesariamente implica el sacrificio, que necesariamente implica el dolor, que necesariamente implica el sufrimiento, pues entonces es un escándalo. No sé si fue en el último encuentro que una señora participó dentro de ustedes, creo que era de Guayaquil, y ella decía, no, pero es que yo creo que sufrir no, porque es que Dios no pudo habernos traído a sufrir, o sea, no, nosotros tenemos es que vivir y obvio, yo le enseño a mis hijos a que hagan las cosas y que hagan el aseo en la casa, sí, pero sufrir no, o sea, sacrificarse no. El problema el problema surge cuando nosotros como cristianos católicos, el referente es la persona de Jesucristo. O sea, nosotros no solamente creemos en Dios, porque si nosotros creyéramos solamente en Dios como un ser supremo, pues no tendríamos nada de diferente al resto de religiones, porque toda religión cree en Dios. Los musulmanes creen en Dios. Los hinduistas creen en Dios. O sea, todos creen en Dios. Cuando nosotros solamente nos pegamos dentro de una perspectiva en donde decimos es que yo creo en Dios, pues listo, chévere, pero no eres cristiano católico. Porque el cristianismo, el centro del cristianismo es Jesucristo.
Y Jesucristo no revestido de gloria, sino Jesucristo en la cruz. O sea, el referente cristiano es un hombre degollado, desangrándose, clavado de pies y manos, coronado de espinas y atravesado el corazón por una lanza. Ese es el referente cristiano. Que Jesucristo haya resucitado al tercer día es consecuencia de este sacrificio cruento en la cruz. Ese es el referente. Y es que si Jesucristo no hubiera muerto, o sea, no hubiera sido completamente, no hubiera asumido completamente la naturaleza humana. Porque nosotros los seres humanos, aunque nos cueste admitirlo, nos vamos a morir. ¿Y por qué les digo que nos cueste? Esta mañana una señora le digo, uy, no, yo creo que usted se va a morir primero. Y la señora me dijo, uy, pero ¿por qué me desea el mal, padrecito? Y yo le digo, pero se supone que usted va a ir al cielo. O sea, ¿y por qué cree que desearle la muerte es malo? Nosotros creemos que la muerte es mala. Y creemos que la muerte es mala porque estamos sumergidos en un paradigma de placer, en donde no tiene que dolernos nada. Los matrimonios, por ejemplo. Los matrimonios son un desastre en la actualidad porque las parejas llegan a cumplir 2, 3, 5, 10 años y se separan y la pregunta es, lo que pasa es que no era feliz. ¿Y por qué no eras feliz? Ay, no, lo que pasa es que me tocaba decir esto, hacer esto era un complique, no sé qué. Quieres evadirte, o sea, tú te separas es porque quieres evadir los problemas. Y por eso hoy en día la demanda de mascotas es terrible. Hoy en día las personas deciden tener perros, gatos, y no solamente uno, sino quieren tener 10 gatos, 10 perros. Se crean fundaciones de perros, de gatos, de animales. De hecho, hoy en día hasta tienen puerquitos de mascotas. Pero cualquiera, todo el mundo dice, no, lo que pasa es que estamos en un momento ecologista, en un momento en donde somos muy queridos con los animalitos. Eso es pura mentira. Lo que pasa es que usted quiere no sufrir, porque una relación con otro humano tiene que dialogarla. La relación con el otro humano tiene que perdonar también, tiene que tener misericordia. O sea, el otro humano, o sea, en una relación entre humanos, es muy difícil el consenso, el concilio. Yo no puedo obligar al otro humano a someterlo, obligarlo a que piense como yo, a que sienta como yo. Y por eso yo tengo que entrar en un diálogo con el otro. Y eso es muy difícil porque a veces toca pelear, toca discutir, a veces me hieren, a veces yo hiero al otro. Entonces, digamos que esta moda de tener animalitos no es una conciencia ecologista, sino es una actitud hipócrita frente a la falta de valor de sostener una relación humana. Pregúntense lo que pasó en estos dos casi 2 años. Estos 2 años, muchas personas dicen, ay, qué lindo volver a la sociedad, qué lindo, cuánto dolor, cuántas muertes. Pregúntense en las estadísticas y si ustedes se meten a investigar, muchos de los trabajos que tenían oficinas en grandes edificios han quedado clausurados y han dicho que las personas tienen que trabajar desde la casa. Y las personas que quieren trabajar desde la casa han dicho que eso está muy bien. Y se sienten muy bien. Y si ustedes les preguntan a esas personas por qué, le dan cualquier tipo de razón. Me ahorro lo del almuerzo, me ahorro lo del transporte, así no tengo que hablar con mis compañeros, así no me tengo que tolerar al no sé cuándo, así no me tengo que aguantar al no sé qué, aquí en la casa estoy solo, no tengo que darle cuentas a nadie. Sencillamente, el prójimo te cuesta, el prójimo te duele, el prójimo te hace sufrir y por lo tanto el prójimo es una cruz que no quieres cargar. Porque, ojo, otra cosa es lo que las personas muchas veces dicen. Lo que pasa es que la cruz de la vida es esta enfermedad,
Lo que pasa que la cruz de la vida es la escasez que tengo de recursos. Lo que pasa es que la cruz de la vida son las tentaciones, mis propios pecados, esas cosas. No, eso es parte normal del desgaste propio de tu proceso biológico. Pero la auténtica cruz, el auténtico sufrimiento, el auténtico dolor y que realmente es redentivo, salvador, es el que tiene que ver con el prójimo, no el que tiene que ver contigo. Porque si fuera así, entonces nuestros antecesores medievales tuvieran toda la razón. Flagelarme el cuerpo, ponerme unas disciplinas, unos frijoles para arrodillarme y que me duelan las rodillas, colocarme un alambre de púas acá en el abdomen para que me duela y me sangre, qué sé yo, cortarme las venas para que me duela, pues eso sería absolutamente sencillo. El dolor que me causa entender al otro, el dolor que me causa comprender al otro, el dolor que me causa empatizar en el otro, es el auténtico sufrimiento y que me lleva a mí a una negación profunda de mi yo, y que es lo que vemos en Jesucristo. Porque lo que nosotros contemplamos es que Jesucristo es a un hombre abandonado, es a un hombre engañado, es a un hombre que lo dejaron solo. Es a un hombre que lo sentenciaron a muerte sin tener ninguna deuda. Es un hombre que sufrió en sí todos los desprecios, los vituperios que cualquiera de nosotros puede sufrir en una relación cotidiana con los demás. Por lo tanto, cuando hablamos de la oblación, no estamos hablando de otra cosa, sino de la capacidad de relacionarme auténticamente con el prójimo. Auténticamente, no desde una perspectiva idealista, porque a veces nosotros pensamos que las relaciones son idealistas. Es que yo sería feliz si nadie me dijera nada. Es que yo sería feliz si todos hicieran lo que yo dijera. Es que yo sería feliz si nadie me llevara la contraria. Pues obvio, quieres vivir sin prójimo. Por eso es que eres feliz más con tu perro y con tu gato, porque tu gato y tu perro nunca te van a refutar, nunca, pues nunca. Ay, qué lindo es tener un perrito porque es el único que se alegra cuando llego. El perro no se alegra porque llegas. El perro simplemente sabe instintivamente que tú eres su proveedor de alimento y actúa instintivamente. Y claro, un humano, cuando te da un abrazo, te lo da realmente porque te ama o sencillamente te lo da porque es hipócrita y entonces tú lo sientes y entonces esa sensación es la que te quieres evitar y quieres tener siempre la misma sensación. Que todo el mundo te abrace, que todo el mundo te quiera. Y claro, el perrito cada vez que llegas te va a latir y se va a poner contento y te va a agarrar. Claro, entonces esa es la actitud que tú quieres en los demás seres humanos. Pero ¿por qué quieres esa actitud? Porque tu ego, tu yo, eres egocéntrico, ególatra. No puedes donarte. ¿Por qué para nosotros el referente es Jesucristo? Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Y en un acto de negación de sí mismo, entregó su vida a Dios por los demás, Nosotros cuando contemplamos estos evangelios, en donde Jesucristo realmente hace ese acto de negación, podemos nosotros decir, wow, o sea, ¿cuándo yo lo voy a hacer? ¿Cuándo yo voy a ser capaz de estar a la altura de Jesucristo? Y ojo, mis queridos, todos los que están aquí, muchos de ustedes dirán, ay, no, lo que pasa es que Jesucristo es Dios. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero si tú te acolitas en que Jesucristo pudo hacer eso porque era verdadero Dios, eres hereje, por si acaso. Si eres hereje, o sea, no, eres una persona que no eres cristiana católica. O sea, lo siento mucho. Algunos de ustedes dirán, oh, Dios mío, entonces sí, deberías quemarte en la hoguera porque no estás
anunciando la verdadera fe en Jesucristo. O sea, verdadero Dios sí, pero también verdadero hombre. Y los actos de negación de Jesucristo los hace como verdadero hombre, ¿sí? La institución de la Eucaristía. ¿Qué te está ofreciendo en la Eucaristía? Lo sienta a sus discípulos. ¿Y qué les dice? Esto es mi cuerpo. ¿Y qué es lo que estás viendo en la cruz después? Su cuerpo concreto. El acto en la última cena, en donde Jesucristo toma el pan y el vino y los ofrece como su cuerpo y su sangre, se hacen efectivos, concretos, reales en la cruz. Porque lo que tú estás viendo en la cruz es el cuerpo de Jesús de Nazaret. Y lo que estás viendo en la cruz es la sangre de Jesús de Nazaret. Y por eso es que cuando uno de los soldados, que es el que atraviesa el corazón de Jesucristo, San Juan dirá, manó sangre y agua. Y lo más importante de San Juan es cuando dice, el que lo vio, lo atestigua. O sea, San Juan dice, yo lo vi. Y yo lo digo para que los que vienen después crean que Él es. Pues si no me creen en el Evangelio, pues vayan a leer a San Juan por el amor de Dios. El leer San Juan es muy duro porque eso nos cuesta muchísimo, pero de todas maneras entenderlo nos va a llevar a una mejor comprensión de lo que significa la persona de Jesucristo. Cierro paréntesis. ¿Qué es entonces lo que mata a Jesucristo? ¿Qué es lo que lo pone a Jesucristo? Primero a ofrecerse en la última cena y luego a crucificarse. El amor al prójimo, parceros. El amor al prójimo. No es el amor a sí mismo. No es el amor a los gatos ni a los perros. No es el amor a los vegetales. O sea, Jesucristo no está muriendo en la cruz. Ay, es que como se está acabando el mundo, entonces voy a morir por estos bosques deforestados. No, está muriendo por la humanidad. Está muriendo por todos y a la vez por todos, o sea, por toda la humanidad, los que estuvieron antes que Él, los que estuvieron en Él y los que estuvieron después de Él, o sea, nosotros también ahí incluidos. Pero, ¿cómo es posible entonces entender, vuelvo a repetir, este sacrificio y este don hoy en día? Pues es de para arriba. Yo les cuento mi experiencia propia. Cuando yo hablo de estas cosas y cuando hablo del dolor y el sacrificio, he tenido personas que después de terminar la misa y la homilía van a pelearme. O sea, me pelean literalmente. O sea, me dicen, padre, pero usted, ¿por qué le gusta hablar sobre el dolor y el sacrificio? O sea, yo creo que Dios nos debe ver feliz. Y yo le digo, sí, claro que debe verte feliz, pero cuando estés en su seno, o sea, cuando te esté abrazando allá, debes ser feliz, pero de verte aquí en el mundo, todavía pendiente de tu dinero y pendiente de tus cosas materiales, no creo que sea feliz. Porque Él será feliz cuando tú estés con Él y cuando Él esté en ti. Y vuelvo al Evangelio de San Juan. ¿Qué dice? ¿Qué dice el Evangelio de San Juan? Padre, que ellos y yo seamos uno, como tú y yo somos uno. Eso es lo que dice Jesucristo en el Evangelio de San Juan. Señor, no pierdas a ninguno de los que te he entregado, porque ellos han sido uno conmigo, yo uno con ellos, como yo quiero que sean como tú y yo somos uno. La vinculación a Dios, entonces, no es una vinculación etérea, parceros, porque ese es el otro problema. Hoy en día, muchas personas se han dedicado a hacer disciplinas orientales para poder, dizque, relajarse, para poder encontrarse con la divinidad. Y entonces yo me he encontrado personas que me dicen, Señor, Padre, lo que pasa es que yo sí siento que estoy con Dios. Porque yo, mire, me alejé de todo el mundo, me alejé de mi familia, me alejé de las personas que no me trataban bien, me alejé de todo. Ahora hago meditación, me siento en paz, en mi apartamento tengo unas velas de relajación, en mi apartamento no se dice nada, en mi perrita también ella medita, mi gatito también medita, o sea, por lo tanto, claro, pues tú te alejaste de la humanidad, claro.
Claro, obvio. O sea, tú te alejaste de los seres humanos. O sea, tú no puedes decirme que estás cerca de Dios, porque dirá una de las cartas de San Juan, si no estoy mal, es la primera carta de San Juan. El que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo a quien ve, es un mentiroso. El que dice que ama a Dios a quien no ve y no ama al prójimo a quien ve, es un mentiroso. Es un mentiroso. Así es que estas personas que me dicen, no, es que yo estoy en paz y yo creo que la presencia de Dios, no, eres un mentiroso. Tal vez tienes la paz del demonio, pero no tienes la paz de Dios. Porque es que resulta, y miren que, perdonen que les traiga, perdón que no sea protestante y les mencione el versículo con exactitud, pero hay una parte donde el Señor dice clarito, dice, oigan, ¿ustedes creen que yo les vine a traer paz? Yo no les vine a traer paz, yo les vine a traer guerra, guerra. Y se opondrán el papá con la hija, la nuera con la suegra y el hijo con el papá y se opondrán. Y eso es lo que estamos viendo en la actualidad. Y lo estamos viendo. Porque la mamá y el papá quieren ir a misa, pero el muchachito ya no quiere ir a misa. Y el papá y la mamá están conscientes de que Dios existe, pero el muchachito a los 15 años dice, oiga, yo ya no creo en Dios, yo ya soy ateo y a mí no me tienen que obligar. ¿Sí? Y entonces hay una contraposición y los papás dicen, ¿y ahora qué hago con este muchachito? Pues si no le entregaste a Dios, porque tú dijiste que eso era lo mejor, pues ahora tendrás que exorcizarlo tú mismo, porque aunque venga, miren, y el evangelio es tan hermoso, parceros, el evangelio es tan hermoso. De hecho, en estos días creo que leíamos ese evangelio en donde el Señor dice que había un gran rey y se fue y a cada uno le dejó como unas moneditas para que las produjeran y cuando regresó el rey, primero estos manes querían que él no fuera rey y mandaron a matarlo. Pero resulta que le salió el tiro por la culata y volvió el rey. Y cuando volvió el rey, dijo, a ver, vengan, a usted le di 10, a usted 5 y a usted 1, a ver, ¿cómo fue? Y el que le dio 10 dijo, Señor, 10, aquí tienes otros 10. Tú me diste 5, aquí tienes otros 5. Y el rey, ¿qué les dijo? Bueno, como tú has perseverado, tienes el gobierno de 10 ciudades, tú de 5 ciudades. Y el que le dio 1 dijo, Señor, es que yo tuve miedo porque tú eras una persona que cosecha donde no has sembrado y no sé quién. Entonces yo guardé esto en un pañuelo y te lo di. ¿Y qué le dice el Señor? Eres malo y perezoso. Quítenle lo que tiene y désenle lo que 10. Y los otros dicen, Señor, pero ese man ya tiene como 10 monedas. Pues al que tiene se le dará. Y al que no tiene, lo poco que tienes se le quitará. Ahora bien, psicológicamente en la actualidad se habla de la famosa resiliencia. Resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad que tiene el sujeto de transformar su dolor, su sacrificio, sus sufrimientos en motores que le permitan evolucionar espiritualmente, que le permiten ser una mejor persona. Eso es la resiliencia. Cuando yo les estoy hablando del dolor, del sacrificio y pues si quieren, entiéndalo desde la parte resiliente. Entiéndanlo como la resiliencia. La capacidad de entender que las relaciones humanas son difíciles, pero que en esa dificultad yo me voy moldeando, yo me voy formando y voy haciendo mi espíritu. Esto es ser oblato entonces. El oblato no es el que le huye al dolor. El oblato no es el que le huye al sufrimiento y al sacrificio. El oblato no es el que le busca un pero a la realidad trágica de la vida. El oblato es el que toma esa tragedia y la convierte en felicidad. El oblato es el que... Oiga, por el amor de Dios, apaguen los micrófonos, los niños que tienen que prender el micrófono, porque yo no sé si están pegándole el martillazo a quién. El oblato es el que toma la cruz y la convierte en resurrección. El oblato no es el que se pone a quejar de todo el mundo y dice, lo que pasa es que nadie me deja hacer lo que yo quiero porque todos son obstáculos en mi vida. El oblato es el que dice, a pesar de estos obstáculos en mi vida, yo voy a salir adelante y voy a proponer el bien.
y voy a hacer las cosas que valen la pena. Ese es el oblato. El oblato no es el que se queja, aunque le duela, es capaz de sacar cosas buenas de eso malo. Por eso es que el carisma de oblación es hermoso. El carisma de oblación es hermoso porque no te invita a vivir una paz divina alejada de los demás. El carisma oblato no te invita a deshacerte de los problemas. El carisma oblato no te invita a no llorar. El carisma oblato no te invita a que odies la enfermedad o que odies la muerte o que odies cualquier cosa que te cause, no sé, satisfacción. El oblato es el que te invita a, en medio de todo eso, crear algo bueno, hacer algo bueno, algo que valga la pena, algo que sea capaz de transformar el mundo. Y aquí me meto con Matobello. Para muchos, yo ya he hablado de esto, el padre Matobelli logra hacer este acto de resiliencia, si ustedes quieren llamarlo, de manera actual, actualizada psicológicamente. Pero él no hizo otra cosa que transformar el dolor, el sufrimiento, eso malo que tenía, lo transformó en algo bueno. Y no porque haya hecho la basílica o haya impulsado la basílica o haya impulsado o porque haya hecho las congregaciones de las oblatas, de los oblatos, no. Sino porque este man que fue abandonado por sus papás, que fue rezagado a vivir con personas que no eran su familia, porque a la final no lo crió nadie de su familia. Su tía paterna se hizo cargo en alguna manera a nivel material, pero al fin mamita Kinder fue la que lo crió y mamita Kinder era la que le servía a su tía, no era su familia. Este hombre que fue rezagado y que dentro de sus traumas pudo haber dicho, yo no valgo nada, oiga, nadie me quiere. Nadie me quiere a mi pobre, todo el mundo me abandonó. Pudo haberse convertido en un resentido social. Claro, Matobelli pudo haberse convertido en un sujeto que odiaba a toda la sociedad, a los papás, a las mamás. Se hubiera convertido en un agente de mal, porque obvio. Y cualquiera hubiera podido decir, claro, lógico, pues un man que sufrió desde niño, que fue abandonado, que nadie le dio amor, que sus papás no le dieron amor, pues obvio es apenas lógico que se convirtió en un resentido social. Miren, se volvió alcohólico, se volvió drogadicto, o este man fue capaz de convertirse en delincuente, pero pobrecito hay que entenderlo. Como lo que ahora sucede con los, ¿cómo se llama? Con los villanos de las películas. Yo, perdonen que yo también miro muchas películas y a mí por ejemplo, la última Rescate de Bondad que hicieron con esta, ¿cómo se llama esta? Con la villana de los 101 Dálmatas. Pues para cualquiera que habíamos visto 101 Dálmatas, esta mujer era mala porque quería matar a los dálmatas y era muy mala. Pero resulta que usted mira ahorita la última película de ella, resulta que usted termina queriéndola a ella, porque a la Cruella de Vil, porque pues pobrecita tenía un trauma de que como ella no se crió con la mamá, pobrecita, entonces, y la mamá la despreció, entonces pues tiene razón, ella tenía razón de ser mala. ¡No! Entonces, lo mismo hubiera sido con Matobelli, pues. Pobrecito, pues imagínese, la mamá lo abandonó, el papá no lo quiso como tener en su casa, entonces pobrecito le tocó criarse con las empleadas de servicio, entonces pues pobrecito, si hubiera sido una persona mala, pues pobrecito, no. No. Y es ahí donde impacta realmente la oblación. Miren, la primera escena en donde el padre Matobelli a los 10 años, 8 años, donde se encuentra con la imagen de la Virgen Santísima y que es la Virgen de los Dolores, es impactante, parceros, es impactante. Porque él mira a la Virgen y no se enamora de la Virgen linda, porque hoy en día están de fama las vírgenes lindas. Si ustedes ven la de Fátima, la de Lourdes, todas esas vírgenes que son así todas rectas, todas... El padre Matobelli se enamora de la Virgen traspasada de dolor. Miren, yo conozco personas en la actualidad, les digo porque es que yo conozco y dicen, ¿por qué será que, cómo es posible que hayan hecho a la Virgen de los Dolores? Pobrecita, ¿cómo la van a poner así?
¿sí? Y ese corazón lleno de espadas, eso es como que no. Yo prefiero la virgencita tal, dicen. ¿Y por qué la prefieren? Porque no tiene eso. Hombre, este niño, el padre Matovelle, se encuentra con la imagen de los dolores de la Virgen y se le ocurre decir, esta es mi madre. Miren, esa capacidad de transformar su situación dolorosa, amarga, de rechazo, la convierte en un acto teológico. O sea, este evento antropológico, sociológico, de abandono, de menosprecio, de violencia intrafamiliar, porque recuerden que Matovelle con las primeras personas que vivió fue terrible. O sea, este trabajo, este dolor, como digo, problema sociológico, porque la violencia intrafamiliar es sociológica. Por ejemplo, los trabajadores sociales tendrán mucho bagaje para hablar de eso. Entonces, pero él eso lo vuelve un momento teológico y para ser específico, mariológico, porque se encuentra con María y dice, ella va a ser mi madre. ¿Pero por qué va a ser su madre? Porque se reconoce en ella. Reconoce que él es un hombre de dolor y mira en ella una mujer de dolor. Por lo tanto, es la madre de él. ¿Qué es lo que los hace iguales? ¿Qué es lo que les da familiaridad? ¿Qué es lo que al padre Matovelle le permite reconocerla a ella como su madre? El dolor, el dolor. Cuando nosotros contemplamos la cruz, ¿qué es lo que contemplamos? ¿Qué es lo que vemos? Pero realmente, cuando lo hacemos al estilo, por ejemplo, vuelvo al padre Matovelle, porque el padre Matovelle se enamora es de la pasión, de la muerte de Jesús, de este momento cruento del Señor. ¿Y por qué les digo eso? Porque el padre Matovelle quería ser mártir, quería morir por Cristo. Y cuando su sangre se combina con el sándwich del cáliz, cuando él está en una misa consagrando, para él es el acto más sublime. Cuando usted comprende eso, usted comprende que el padre Matovelle está tan impetrado en el misterio de la cruz que ama eso que lo hace más igual a Dios. ¿Y qué es? El dolor, el sufrimiento, el sacrificio. En muchas ocasiones yo me he atrevido a decir dentro de mis charlas que nosotros estamos en un momento del ateísmo práctico. Nosotros podemos decir que creemos en Dios, pero nuestro comportamiento es tal que tenemos a Dios fuera de nuestra vida. ¿Y cuál es la evidencia propia de que nos lleve a nosotros de que efectivamente somos ateos prácticos? Cuando hemos erradicado el dolor, la cruz y el sacrificio de nuestra vida. Cuando odiamos la muerte, cuando odiamos la enfermedad, cuando odiamos la vejez, el acto, por ejemplo, el acto que nosotros podemos ver en la actualidad, el acto más evidente de que odiamos la vejez es la legalización de la eutanasia. Señoras y señores, lo siento mucho, pero la legalización de la eutanasia no es otra cosa que es consecuencia evidente de un sujeto que no se quiere viejo y peor, que no quiere sentir los dolores de la vejez. Sujetos que no han sido capaces de trascender en medio de su enfermedad y del dolor. Lo siento mucho, pero para muchos dirán, no, pero es que pobre viejito, pobre viejita. No, porque siempre va a estar el interrogante. ¿Dónde está la factura de tu vida? Ese es el interrogante, o sea, ¿dónde está el contrato en donde tú pagaste por tu vida? Así es que si tu cuerpo te duele, si tu ser te duele, lo que tú tienes que decir es, pero no es mío. No es mío, porque no es mío. Ninguno de nosotros tenemos escriturada la vida, porque sería bacano si tuvieras tú la factura de tu vida. Claro, si tú tienes la factura como el electrodoméstico,
O como el terreno que compras. Claro, tú tienes la escritura de tu terreno, pues tú tienes la escritura, lo puedes vender cuando tú quieras, ¿sí? Porque es tuyo. Y cualquier otra persona puede comprar ese terreno y puede hacer un trámite notarial legal y ya lo tienes. Pero tu vida no es tuya. No es tuya. O sea, no lo es. Y cuando nosotros somos cristianos católicos y creemos en Jesucristo, imagínense que Jesucristo hubiera, por eso para muchos, o sea, San Pablo dice, si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Y a veces yo me pongo a reflexionar y digo, si Jesucristo no hubiera muerto, porque de verdad, ¿por qué le tengo que tener miedo a todo eso que me configura como ser humano? ¿Por qué le tengo que huir? Porque es que nosotros somos como esquizofrénicos. Pero todo en esta vida duele. Duele todo, todo duele. O sea, todo duele. Cuando tú te enamoras por primera vez, cuando tienes por allá 13, 14, 15 años y te enamoras por primera vez, ¿qué es lo que sientes? Y peor aún, cuando no puedes estar con esa persona de la que te has enamorado. Cuando no puedes vivir tu romance como se debe porque tus papás te lo prohibían o porque las circunstancias no eran o porque la otra persona sencillamente no te correspondía, ¿qué sentías? Dolor. Dolor, a ti te dolía. Te dolía. Pero ¿a quién no le complace conversar sobre su primer amor? ¿A quién? ¿A quién no le complace tomarse unos 3 o 5 tragos en nombre de aquella persona que amó? A ver, ¿a quién? Le encanta. Y se pone esas músicas de despecho y se toman no sé, el aguardiente, lo que tenga, o whisky o lo que sea, y se acuerdan del primer amor y lloran. Eso es la vida. Eso es la vida. Me duele enamorarme. Me duele amar. ¿Cuántas mamás lloran porque sus hijos no hacen lo que deberían hacer porque se van por otro camino? Y lloran. ¿Pero por qué lloran? Porque saben que aunque su hijo esté mal, se esté portando mal o esté haciendo cualquier otra cosa negativa, ellas tienen que seguirlos amando. Amar a un hijo duele, duele. Duele, y lo sabrán las personas cuando ya tengan sus adolescentes de 15 años, y lo sabrán las personas cuando ya tengan sus hijos de 25 años, y cuando ya les llegue el primer grito y les digan, mamá, no te metas en mi vida. Chuta, la mamá y el papá quedan así locos, y les duele el corazón, pero tienen que seguirlos amando. Y cuando digo tienen, no es que es un deber obligatorio venido de fuera, sino que en su corazón hay una obligación moral de seguirlos amando, sean como sean. Amar duele, duele. Y si ustedes escuchan todas esas canciones, bueno, las actuales y no sé tanto porque son medias horribles, ¿no? Pero, por ejemplo, esas canciones de Camilo VI, de Juan Gabriel, de Ana Gabriel, de Rocío Dúrcal, ¿de qué hablan? De que el amor duele, de que duele enamorarse. Pero díganme, alguno de ustedes que me digan, no, lo que pasa es que yo decidí no amar y por eso ya no me duele. Mentiras. Mentira, porque no lo puede decidir, ese es el problema. Cuando usted se enamora, se enamora. Y todo lo que hace, y a veces hay personas que dicen, no, lo que pasa es que yo por esa mujer o por ese hombre hice unas locuras. Es que yo me acuerdo que hice aquello, le mentí a mi mamá, me acuerdo aquella vez. Y todo lo que hicieron por amor. Ahora multiplíquenlo eso por el infinito. Cuando usted contemple la cruz, lo que usted está contemplando es el enamoramiento divino por la humanidad. Eso es lo que usted contempla en la cruz. O sea, Dios se ha enamorado tanto de su creación que por amor fue capaz de morir. De morir. Por lo tanto, cuando yo les digo, y me refería al ejemplo del padre Matovelle frente a la imagen de la Virgen de los Dolores, y les dije que ¿qué es lo que más nos hace familia? Cuando nosotros preguntémonos qué nos hace más familia de Dios,
es el dolor. El dolor. El dolor frente a muchas cosas. La misma frustración de no poder hacer nada ante las circunstancias de la vida. El 2020, una pandemia, murió cantidad de gente y los familiares que tenían que aguantar 15 días, un mes para que le entreguen las cenizas de sus familiares porque no podían ni hacerles el velorio ni podían hacerlo. Es la impotencia, es la frustración, es la limitación y eso duele, eso duele en el alma. Y cuando yo alzo a mirar al crucifijo, ¿qué miro? Pues a un hombre que está desangrándose y adolorido, igual que yo. Igual que yo. Así es que ese Dios en el que yo creo no es ajeno al dolor, no es ajeno a la soledad, no es ajeno a la frustración y a la impotencia. Porque recordemos que una de las palabras en el crucifijo, ¿cuál es? Señor, ¿por qué me has abandonado? Esa es una de las frases en el crucifijo. Señor, ¿por qué me has abandonado? Y en el huerto de los olivas, la antesala, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y cuando nosotros contemplamos entonces el carisma de oblación, desde estos textos evangélicos, en donde no se nos muestra a un Dios glorificado como en la transfiguración, sino se nos muestra a un Dios realmente vivencial desde lo que yo tengo, porque todos los que estamos aquí creo que hemos sufrido por alguna cosa, por plata, por trabajo, por familia, por salud, por vejez, por lo que sea, hemos tenido un sufrimiento. Pero ese sufrimiento, comparado con el de Dios, pues es muy pequeño. Pero a la vez no nos quedemos en lo pequeño, sino en lo que nos implica con Él y nos hace iguales con Él. Así es que mi invitación quizá en este momento sea a decirles, no le tengan miedo al dolor ni al sufrimiento y no lo satanicen, sino que búsquenle la comba al palo, como dicen, y traten de que estas cosas malas, negativas, dolorosas, se conviertan en el mejor fundamento de una vida buena, tal como fue en el padre Matovelle. Esta historia dolorosa, dramática de su infancia, y no solamente en su infancia, porque después cuando comenzó a crear las congregaciones también fue terrible, porque lo persiguieron, a él le tocó vivir exiliado. O sea, no solamente fue en su infancia, sino fue en toda su historia personal de persecución, porque pues obvio, imagínense, vivir con un santo es terrible. Y es terrible vivir con un santo porque un santo a usted siempre le va a estar refregando en la cara cosas y el padre Matovelle, pues obvio, pues una persona con esa altura moral que tenía y con ese talante carismático y con esa experiencia de Dios, pues obvio, imagínense, eso peleaba con todo el mundo y como él era también, era político y se metía y les restregaba las cosas en la cara, pues obvio, tenían que perseguirlo, tenían que querer matarlo, como le pasó a Jesucristo. Jesucristo les restregaba la verdad en la cara a todos los fariseos, a todos los escribas de la ley. ¿Y qué era lo que dijeron ellos? Hay que matar a este tipo porque este tipo nos está haciendo quedar mal. Lo mismo pasa con el padre Matovelle, pero el padre Matovelle logra realmente hacer de toda esta historia de dolor, de sacrificio, de persecución y en los últimos años hasta de la misma enfermedad propia que le acontecía en su cuerpo, convertir en algo realmente bueno. Porque lo que nosotros recordamos del padre Matovelle es su santidad. Eso es lo que recordamos de él. Reflejada en las obras que él ha hecho. ¿Pero por qué hizo estas obras? Porque efectivamente su espíritu estaba con Dios. Pero entonces convirtió el dolor, el sacrificio, la cruz, la convirtió realmente en un acto redentivo, en un acto de resurrección, en un acto de levantamiento. O sea, no se quedó ahí victimizado, no se quedó ahí buscando culpables, no se quedó ahí diciendo, ay, es que si las cosas fueran mejores, pues entonces todo sería mejor. Miren, estos últimos años han sido terribles, terribles, terribles dentro de todos los países.
Y muchas personas, por ejemplo, en esto de las marchas que hubieron en Colombia hace un tiempo, muchos dijeron, ay, lo más valioso de estas marchas es que los jóvenes han salido a protestar. Y la pregunta que uno se hacía, o por lo menos yo me hacía, es, pero ¿cuál es el candidato propio de los jóvenes? ¿Dónde está la propuesta de solución de los jóvenes? Los jóvenes han salido a destruir las calles. Los jóvenes dicen que están inconformes. Los jóvenes critican a los estados y a los gobiernos. Pero ¿cuál es la propuesta de esos jóvenes a el Estado? Lo que yo oía gritar es educación gratis. Lo que yo oía gritar es que bajen los impuestos. Lo que yo oía gritar era un conjunto de estrategias económicas. Pero nunca escuché gritar una propuesta para el bienestar común. Nunca. Nunca la escuché. Nunca, o sea, nunca escuché en un joven que haya dicho, miren, para poder vivir en paz necesitamos esto, esto y esto. Pero para poder vivir en paz entre ricos y pobres, entre educados y maleducados, entre negros y blancos, entre indios y no indios. Porque es que pegarme de que los ricos tienen que irse, pues eso es un absurdo. Eso es un absurdo. Y pegarme de que los que tienen más poder tienen que dejar el poder, eso también es un absurdo. Es un absurdo. Y si nosotros vemos el Evangelio, cuando Jesucristo predica, no predica en contra de los ricos, sino en contra de la riqueza desordenada, que es muy distinto. Cuando Jesucristo predica el Evangelio, predica por la paz del pueblo, no por la paz de estos que sí se supone merecen la paz y estos no, por todos. En estos últimos días ha habido una serie de contratiempos. Por ejemplo, aquí en el Ecuador hemos tenido un problema con las cárceles. Muchas personas se han lamentado de los 60 o de los 100 y pico de muertos que ha habido en la cárcel, pero no se han escandalizado por el Poder Judicial, que es el encargado de esas cárceles. Porque a la larga no es el Poder Ejecutivo el que está a cargo de las cárceles, sino el Poder Judicial. Y es escandalizante. El escandalizante no es que hayan muerto 60 o 120 personas. Lo escandalizante es que se supone que la cárcel es un reformatorio de las personas para que se vuelvan a insertar a la sociedad. ¿Cómo es posible que un lugar en donde las personas se van a reformar esté más armado que las personas que deben defender al Estado? Eso es lo escandalizante. Cuando nosotros hablamos del carisma de oblación, entonces, estamos hablando de estas verdades que nos están sucediendo actualmente. Y verdades que tienen que ver con la negación del dolor y el sufrimiento. Porque el dolor y el sufrimiento no solamente están dentro de mí como sujeto individual, sino dentro de los colectivos, como países. Y los países son como una familia. Y cuando los mismos integrantes pretenden creer que tienen más derechos que los demás, entonces ahí hay un acto de orgullo y soberbia en el cuerpo. Porque cuando tú como integrante de un mismo país y de un mismo estado crees que estás en una mejor posición y no entiendes la problemática total, entonces estás siendo individualista. No estás hablando desde el Evangelio y no peleas realmente por derechos colectivos. Estás peleando por derechos absolutamente individuales. Cuando tú me dices que es preferible tener una mascota, un perro y un gato o una planta para cuidar, tú estás siendo egoísta y egocéntrico. Aunque me digas que eres súper ecologista y que estás cuidando el medio ambiente, no. Porque un niño y una niña bien formados, con valores auténticos, son los que van a transformar la sociedad.
O sea, cuando tu paternidad y tu maternidad se vivan con resiliencia auténtica, entonces la sociedad va a transformarse. Porque tus mascotas no van a cambiar las leyes, parcero. Tus mascotas no van a ser los que se van a volver presidentes, ni diputados, ni asambleístas. Tus mascotas no son las que van a procurar leyes y lineamientos para conservar el medio ambiente. No, son tus hijos, tus hijas, tus estudiantes. Esos son los que van a provocar un cambio. Pero cuando seas capaz de transmitirle estos valores, no solamente el valor de acumular, no solamente el valor de viajar, de tener cosas, de tener una profesión que te dé mucho dinero, sino cuando transmitas estos valores que le lleven a estos niños, a estos muchachos, a decir, vale la pena luchar por la humanidad, vale la pena apostar por una transformación social. Porque este padre Matovelle, cuando ustedes ven su historia, la promoción de la basílica, la promoción de esto, la promoción nuestra de nuestras congregaciones, ¿qué es lo que está promoviendo con estas congregaciones de oblatas y oblatos? Pues está promoviendo la transformación del mundo, pero con personas, no con cosas ni con animales, sino con personas. Y los oblatos y las oblatas hemos pasado ya un siglo procurando hacer el bien. Quizás no lo hayamos hecho a la perfección, pero lo que hacemos, lo hacemos inspirados en este hombre que fue capaz, Matovelle, que fue capaz de convertir el dolor, el sacrificio, no en una renuncia, sino en un empoderamiento para mirar un futuro mejor. Y el futuro mejor será cuando nosotros entendamos que la cruz no hay que rechazarla, hay que amarla, hay que cargarla y después eso nos llevará a una auténtica resurrección. Y esto hay que hablarlo a nivel histórico. Los ejemplos que les puse, tanto de las marchas en Colombia como de las cárceles aquí, no son para mirarlas solamente allí como el lunar negro, sino para mirar cómo está esta humanidad sin Dios, sin Dios. Porque lo que no hay en las familias es Dios. ¿Y por qué no está Dios? Porque el referente principal de los cristianos católicos es la cruz. Pero como no nos gusta sufrir, entonces hemos apartado la cruz de las familias. Y al apartar la cruz de las familias, hemos apartado a Dios, literalmente. ¿Y por qué lo hemos apartado? Porque no nos gusta ni el llanto ni el sufrimiento. De hecho, hay personas que dicen que llorar es malo porque se pueden arrugar, les sale la pata de gallo aquí, entonces es imposible, ¿no es cierto? Entonces no hay que llorar, no hay que sufrir, no hay que sufrir. Y tampoco hay que envejecer, por eso los productos propios para no envejecer, las mascarillas, las cremas de noche, las cremas de día, ¿para qué son? Para que no te envejezcas. No, es que no debes envejecer, ¿sí? Hoy en día están las canas de moda, pero me da risa. ¿Por qué las canas están de moda? Porque las principales referentes de la farándula dicen que las canas son bonitas, porque antiguamente había que pintarse el cabello porque las canas eran feos, que eso es mostrar la vejez. Y tú no puedes ser viejo. ¿Por qué no puedes ser viejo? Tienes que amar tu infancia, tienes que amar tu juventud, tienes que amar tu adultez y tu vejez también tienes que amarla. Por ejemplo, hay viejitas resabiadas que dicen, ay, es que si yo fuera joven, no, pues eres viejo, o sea, ya no eres joven, pues siéntate en una mecedora, siéntate en tu silla de ruedas y comienza a mirar el jardín, disfruta de una taza de chocolate, conversa, ay, es que me quedo dormida, pues es parte de tu vejez, pues quédate dormida, procura tener un buen sofá, unos buenos cojines y te quedas dormida, pero disfruta de tu vejez, pero no te quejes de tu vejez porque eso hace parte de tu vida. Y lo mismo pasa con la adultez. Ay, es que toca sufrir para conseguir la vida. Pues así es la vida, pero ámala, porque Jesucristo amó la cruz y eso fue lo que le llevó a la resurrección. En conclusión, el carisma oblato es hermoso, parcero. Y aunque me vean sonriendo, alguna vez les contaré las cosas que yo he vivido. Así es que, como les he dicho en una parte, quizá cuando yo hablo del dolor y del sufrimiento, no les hablo desde lo que he aprendido en un libro, sino efectivamente de la experiencia propia que he vivido en mi persona. Y les aseguro que eso que yo he vivido en mi persona, cada uno de ustedes la ha vivido, sino que ha decidido rechazarla, ha decidido odiarla,
Ha decidido pensar que ese dolor, que ese sacrificio, que ese sufrimiento que ha tenido es malo, que por lo tanto hay que desecharlo, hay que deshacerse de él. No, recuérdalo, ámalo y pregúntate en qué te hizo mejor persona. Y si eso malo que te pasó te convirtió en mala persona, reivindícate, porque aunque eso haya sido malo, ese dolor haya sido muy fuerte y muy doloroso, hace parte de tu historia personal. Y cuando contemples a Jesucristo resucitado, nunca se te olvide de que Él pasó por la cruz, de que ese Cristo resucitado y refulgente de blanco es el mismo desangrado y casi degollado en la cruz. Y que esa resurrección gloriosa es el resultado primero de haber estado en una cruz enrojecido de la sangre. Y todos creo que estamos enrojecidos de la sangre. Pues si queremos estar glorificados, amemos esa cruz rotundamente. Y a eso es a lo que nos invita el carisma de oblación, nos invita el Padre Matovelle y de alguna manera u otra también las oblatas y los oblatos les invitamos a todos ustedes. Amen cada una de las obras de los oblatos y las oblatas y profundicen en la historia de nuestro Padre Matovelle y sobre todo miren el Evangelio. Miren a Cristo que se ha entregado completamente por nosotros y que nos invita a cada uno a vivir humanamente para llegar un día a disfrutar del cielo y de la eternidad. Creo que eso es todo por hoy. Perdónenme la vida si es que me pasé mucho tiempo, pero creo que me inspiré. Espero haberme hecho entender. Si no me hice entender, pues perdonarán. Algún día nos tomaremos un tinto para poder aclarar lo que no me hice entender. Por ahora, si tienen una pregunta, les recibo. Si no tienen, pues les digo muy buenas tardes. Gracias, Padre Lionel. ¡Ah, llegó la hermana Norma! ¡Guau! Aquí estoy. Bueno, definitivamente creo que se inspiró y nos ha regalado un hermoso mensaje, fruto de esa vivencia como oblato de verdad. Entonces, queridos compañeros oblatos que estamos congregados en esta tarde, micrófono abierto para quien tenga una o más inquietudes, preguntas en torno al tema del carisma y espiritualidad oblata en su segunda parte. Así que adelante. Hablan o callan para siempre. Yo, buenas tardes, padre, Leonel, Buenas tardes. hermanas, compañeros, buenas tardes. En lo personal me ha llegado mucho su reflexión, sus palabras, han llenado de alguna forma, tal vez como que le atinó, como dice usted, ¿no? A veces las cosas llegan cuando uno está ahí. A veces tal vez es muy ingrato con Dios, tal vez uno dice, uno como ser humano quiere ser ajeno al dolor, no quiere sentir dolor, no quiere sufrir, no quiere pasar por situaciones difíciles, pero lo que usted ha dicho tiene toda la razón, porque me vino un recuerdo cuando era adolescente que inclusive lo reviví en pensamiento y en escrito, todo lo que yo había pasado de la adolescencia, y lo escribí. Me acuerdo que escribí todo eso dando a conocer un método de enseñanza, yo recuerdo clarito, y puse en vivencia todo lo que yo había pasado y me di cuenta que todo lo que yo había pasado como adolescente, que inclusive hoy en día se ve, ¿no? Y se escucha que los adolescentes dicen, qué sé yo, vengo de un matrimonio disfuncional, mis padres se separaron, pasó esto, pasó el otro, y pues que por eso es que yo estoy aquí en las drogas, es que por eso es que yo no quiero estudiar, es que por eso es que yo no fui a la universidad. Entonces yo me di cuenta que cuando estaba en la universidad, yo todo eso, lo que pasaba en mi familia, lo convertí en positivo. Hacía deporte,
seguí estudiando, siempre con la mirada hacia adelante, siempre. Entonces, me hizo recordar usted eso, decir, bueno, es verdad. Entonces, ahora que tengo ya muchos años más de aquel tiempo, como que el ser humano ya no quiere pasar por esos momentos, ¿no? Se hace reacio al dolor y dice, no, pero ¿por qué? O sea, yo no me merezco esto, yo no tengo por qué pasar por esto. Yo he sido una persona, qué sé yo, que no le hago daño a nadie, que nunca hablo mal de las personas, trato de ser empática con las personas, eh, eh, nunca estoy viendo o sea, el defecto ni físico, ni mental, ni nada, nunca me meto con nadie, ¿no? Es lo que uno como ser humano dice, pero ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué? No lo merezco, uno lo dice. Y con todas sus palabras, con todo lo que usted ha dicho, me ha llegado al corazón. Muchas gracias, Padre. Bendito sea Dios, Dios le pague. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, hermanas y compañeros. Yo tengo una duda, padre. Dios mío, Como sí. docentes, ¿cómo transmitir esto a nuestros estudiantes? También soy entrenador. ¿Cómo transmitir esto a los deportistas? O sea, ¿cómo nos recomienda eso? Pues a cada uno mirar desde su disciplina propia, donde cómo rescatar estas virtudes. Por ejemplo, si usted me dice que es del deporte, mire que en el deporte, digamos que se puede rescatar mucho esta parte, ¿no? Ya que, por ejemplo, si usted piensa en los mejores jugadores de fútbol o en los protagonistas de los Juegos Olímpicos, qué sé yo, ellos son el resultado de un esfuerzo constante, ¿no? Porque, por ejemplo, para que hayamos tenido a este señor que aquí en el Ecuador, al de la marcha, que no me recuerdo el nombre, era porque él entrenaba todos los días la marcha, ¿no? Y entonces llegó a ganar muchos, en muchas oportunidades las medallas de oro porque él entrenaba, ¿no? Los mejores jugadores de fútbol, o sea, aunque pues para muchos digan, wow, es una estrella Lionel Messi o Ronaldinho o el mismo Pelé o qué sé yo, ellos son el resultado del esfuerzo apasionado que le colocaron al entrenamiento, ¿no? O sea, el resultado propio de 1, 2 horas de disciplina propia en el ejercicio. Entonces, creo que desde cada disciplina, por ejemplo, en el caso suyo, procurar qué es lo que le llevaría, por ejemplo, a un estudiante a ser mejor deportista, a ser mejor en velocidad, en fuerza, en alguna disciplina deportiva. ¿Qué es lo que te haría esto? La disciplina y esto, y cómo ir orientando, ¿no es cierto? Esa parte del, por ejemplo, cuando una persona alza pesas, primero comienza con unos kilos, ¿no es cierto? Y va subiendo un poco y luego subiendo, pero la persona se va animando en la medida en que va ya adquiriendo más fuerza para subir más peso, ¿no es cierto? Pero ¿eso qué es? El resultado, vuelvo a repetir, de un trabajo. Y por ejemplo, el que alza pesas no solamente tiene que alzar pesas, tiene que también tener, o sea, tiene que hacer todas las máquinas y las piernas y los brazos y no sé quién y no sé cuándo. Entonces, como que procurar a partir de la disciplina propia, mirar por qué el esfuerzo, por qué ese sacrificio que se hace, al final tiene una recompensa propia en el destacamiento, en este caso, por ejemplo, del deporte, y cómo ese destacamiento dentro del deporte también te puede llevar a estar destacado en el futuro, ¿no? Y lo otro es que nosotros como profesores, también tenemos que ir cambiando de paradigma, porque es que nosotros somos hijos de la historia, ¿no? Como dirá Hegel en alguna de sus reflexiones, somos hijos de nuestra historia. Y es que nosotros todavía como educadores y como papás estamos en el paradigma de que hay que estudiar para ser profesional y ser profesional para ganar dinero, o sea, para ganar más. Y en eso es como que se ha enfatizado el paradigma educativo. Y en realidad el objetivo de nosotros como seres humanos es ser buenas personas. Y efectivamente por estar centrados tanto en la técnica o en la profesionalización, nos hemos olvidado de la ética, de la moral. Obviamente en nuestros colegios hay una materia de ética y moral, pero que es aburrida para nuestros estudiantes, porque obvio es una retahíla de conceptos.
pero sería bacano, por ejemplo, que usted, vuelvo a repetir, que usted dentro de su disciplina, o sea, transmita los valores sin necesidad de decir una retaíla de qué significa sacrificio, qué significa resiliencia, qué significa esfuerzo, qué significa, no, sino que mira, cuando tú te estás esforzando y tienes esto y esto, mira, eso significa tal cosa, o sea, en la práctica, ir fundamentando los valores y como cambiando, vuelvo a repetir, de chip, como que meternos a nosotros como profesores, decir, oye, lo que a mí me interesa es que estos estudiantes que yo tenga en el futuro sí aprendan, y eso es equilibrado, porque tampoco se trata de menospreciar las ciencias, ni las matemáticas, ni la física, ni las sociales, ni la historia, eso no se trata, porque hacer eso también significa que nos volvemos torpes, no. La idea aquí es integrar, o sea, la idea es coger, todo eso es bueno, pero no nos olvidemos que el objetivo principal es que tú seas arquitecto, pero no solamente arquitecto, sino buen arquitecto. Y cuando digo buen arquitecto es que sabes manejar tu profesión, pero también eres honesto, eres una persona que maneja con rectitud su profesión, eres una persona amena, capaz de llegar a los demás. O sea, sí, no sé si me hago, no sé si me hago entender, pero sería como ir en la práctica transmitiendo estos valores. Y obviamente, si usted es una persona que cree en Dios, no necesita mencionar a Dios, sino que en la medida en que usted transfiera estos valores, usted está transmitiendo a Dios, porque a la larga a Dios no le interesa que usted le diga, Dios existe, Dios es bueno. A Dios lo que le interesa es que usted transmita el bien. Y mientras usted transmite el bien, eso es lo importante. Recordemos ese evangelio cuando llegan los discípulos, Señor, encontramos a uno que estaba por allá sacando demonios, pero como no era uno de los nuestros, se lo prohibimos. Y Jesús le dice, a ver, perdón un ratito, pero si recuerden que si Él está con nosotros, construye. Si no está con nosotros, desparrama. Y Él estaba con nosotros, así que no se lo debieron prohibir. Entonces, aquí, como digo, o sea, también se trata de demostrar a Dios dentro de una perspectiva vivencial y no dentro de una perspectiva teórica, ¿no? Porque a veces también en nuestros colegios tenemos religión y la religión también se vuelve una carga pesada de conceptos y claro, eso se vuelve aburrido y monótono. Pero cuando vamos transmitiendo en un discurso propio, desde nuestra propia disciplina, como profesor de educación física, como profesor de historia, como profesor de lengua, como profesor, pero dentro de mi disciplina, yo voy encontrando como por ahí el valor ético y moral para transmitirlo a ellos. Yo creo que en esa medida nosotros iremos moldeando de una manera positiva a nuestros estudiantes. No sé si me hice entender, profe Paul Salazar. Dios le pague. Sí, y me surge otra pequeña duda ahí. ¿Cómo tratar con los padres? Ejemplo, trabajamos con niños y los niños ya se adaptan, pero hay papás que no están conformes, o porque es muy poco o porque es mucho. ¿Cómo tratar ese tema con ellos? Ahí no hay que olvidar, parcero, y eso hay que tenerlo en cuenta también desde la parte administrativa, que si bien es cierto, los que realmente, pues, digamos, entre comillas, son los clientes nuestros, los padres de familia, no nos olvidemos que también ellos también tienen que tener una formación. Por eso en ese punto habría que tener en cuenta la formación, la famosa escuela de padres, los famosos encuentros de los papás, y esto llevaría a pensar en cómo se están abordando esos encuentros con los papás, porque muchas veces los encuentros con los papás son encuentros monótonos en donde vamos a averiguar, donde vamos a informar de actividades, de lo que se va a hacer, de lo que no se hizo, de no sé quién, pero también deberían haber encuentros que vayan alineados a esas filosofías, a la filosofía propia del colegio. Si nosotros como profesores estamos preocupados por transmitir una serie de valores, potencializando a buenas personas, pues esos mismos propósitos u objetivos deberíamos desarrollarlos en los encuentros de papás para que ellos se conviertan en aliados. Aquí el problema, muchas veces los profesores y hasta los mismos administrativos nos convertimos digamos, en enemigos de los padres de familia porque queremos imponernos. No, se trata de pensar un poquito, de crear y decir, ¿cómo vuelvo a los padres de familia en mis aliados? O sea, no en los enemigos, no en los que me van a destruir todo mi discurso allá en la casa, sino en los que van a enriquecer mi discurso allá en la casa. O sea, si acá estamos enseñando 2 por 2 es 4, pues entonces que en la casa refuercen 2 por 2 es 4. Este ejemplo también a partir de lo moral, ¿no es cierto? Si yo estoy enseñando a ser buenas personas, pues voy a procurar que los encuentros con los padres de familia sean para que ellos también potencialicen esa parte.
Eso es muy importante y claro, obviamente toca manejar mucho la diplomacia, mucho el tino, pero como digo, mientras uno tenga la idea de convertir a los padres de familia en aliados de uno, no en contrapartes, sino en partners, le aseguro que poco a poco se irá uno gestando realmente una familia grande, ¿no? O sea, volver a esa idea, ¿no? Porque antes el colegio, la escuela era una extensión del hogar. Hoy en día, pues es como la guardería más bien, ¿no? Mientras los papás trabajan en el colegio, me los dan cuidando y a veces los papás tienen como esa idea. Y entonces uno tiene que meterles en la idea de que el colegio o la escuela no es la guardería, sino es el lugar donde les estamos ayudando a ellos a formar a sus hijos y que en realidad ellos tienen que ayudarnos y nosotros ayudarlos a ellos. O sea, tenemos que hacer una sociedad efectiva. Vuelvo a repetir, ahí habría que pensar mucho es en los encuentros, ¿no? En la escuela de padres y cómo se está abordando y cómo se están pensando los temas a desarrollar en los encuentros de padres de familia. Lo otro es que también se debería hacer, los encuentros con los padres de familia no deberían ser generales, sino deberían ser por ciclos. Deberían repartirse, por ejemplo, si ustedes tienen un colegio grande en donde hay, no sé, 500 estudiantes, los encuentros sean de padres de familia sean casi del mismo número del grupo de los salones, o sea, que sea, pero padre, lo que pasa es que eso requiere que repitamos lo mismo, pues sí, eso requiere que repitas el mismo tema o los mismos temas con todos, pero eso te va a permitir a ti ser más eficiente en la transmisión del mensaje, porque si llamas a una multitud grandísima, puede ser que no vayan todos y también eso, primero que te impide visibilizar a todos los padres de familia y segundo, que el objetivo de llegarle a ellos no se va a lograr en una masa, siempre se va a lograr es en grupos más pequeños. Bueno, no sé si me hice entender, profe Paul Peña. Sí, padre, muchas gracias. Yo en lo personal me motivó mucho a tomar esto como una resiliencia verdadera. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Padre Buenas Leonel. tardes. Buenas Buenas tardes. Les saluda Henry Zambal. Sí me dejó pensando mucho esto de los jóvenes que cuando salen a manifestar no salen con ideales claros. Entonces ahí me viene a mí una pregunta como maestro. Los jóvenes tienen que hacer política. Tienen que hacer política. Porque si los jóvenes no hacen política, ¿a dónde vamos a ir a parar? Pero esta política que deben hacer los jóvenes no es la política que nos meten a nosotros en Latinoamérica. Es decir, hazte político para que salgas de pobre. No, 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 no. Esa no es la política que nosotros como maestros debemos transmitir a nuestros jóvenes. La política que ellos deben hacer es servir a tu semejante. Servir como lo hizo Jesucristo. Vino a servirnos, vino a dar su vida por nosotros. Si ellos les metemos, lamentablemente, medios de comunicación, politiqueros, les metemos ideas que no son las correctas, los jóvenes van a seguir saliendo a las calles sin ideales. Entonces, nosotros como maestros debemos decir, sí, porque ustedes son el presente y el futuro de la patria. Y tienen que hacer una política que ayude a que salgamos de su desarrollo. Ya son 200 años que hemos estado en el subdesarrollo y ya es hora. Ya es hora de decir no más de lo mismo, no, porque lamentablemente hoy, en la actualidad, el Ecuador, y con mucha pena decirlo, yo amo mi patria, la amo mucho, pero en la actualidad es vergüenza mundial de todo lo malo, no de lo bueno. Lo único que a nosotros da satisfacciones son ciertos deportistas que por su esfuerzo en las Olimpiadas, pues nos hicieron quedar bien a los ecuatorianos. Pero todo lamentablemente son solo noticias malas del Ecuador. Entonces, ¿qué llego a la conclusión? Que si nosotros les transmitimos a los estudiantes, hagan política, pero hagan una política sana, buena, constructiva, con todos los valores del padre Matovelle, ellos van a salir y decir, no, vamos a cambiar, pero dando salidas, no solo lanzando piedras, no solo gritando, y lamentablemente
es lo que tenemos hoy, ¿no? Todos, lo que está pasando en el Ecuador, pues uno se echa la culpa al uno, otro le echa la culpa al otro, y nadie asume responsabilidades. Lamentablemente nadie asume responsabilidades en el país, y en vez de ir para adelante, estamos para atrás. Ese era mi comentario. Muchas gracias, Padre Leonel, y nada más, muy amable. Gracias por escuchar. Sí, gracias. Y en eso, por ejemplo, en ese quehacer político, por ejemplo, las clases de ciencias sociales, las clases de historia, si bien es cierto, tienen que hacer rememoración de acontecimientos históricos de hace 1500 años, también sería muy importante que en el ejercicio de reflexión propio de estas asignaturas se toquen temas históricamente presentes para que el estudiante no navegue tanto hacia el pasado como tal, sino que también navegue dentro de su presente y logre entender su realidad desde ahí, generando soluciones propias. Y desde ahí también nosotros, como les decía anteriormente, nosotros también tenemos otro paradigma, el paradigma propio de que digamos que los muros propios del colegio son los que hacen la institución educativa. No, los muros no lo hacen la institución educativa. Entonces ahí se podría pensar en formas de que el estudiante o los estudiantes toquen la realidad del país, de la sociedad, del mundo, en lugares concretos, ¿no? O sea, que el colegio no solamente sea este muro, este espacio geográfico ubicado aquí, sino que el colegio se convierta realmente toda la estructura que le rodea, ¿no? Bueno, pero esas son cosas que ya se tendrán que tocar a nivel pedagógico en algún momento. Bueno, muchas gracias, joven Henry Zambrano. Bueno, Dios les pague. No sé, hermana Norma, ¿cómo ha estado usted? Pues, Padre Leonel, muy agradecida y también contenta por este espacio maravilloso que primeramente es el Señor el que hace posible todo esto, estos encuentros. Considero que es una riqueza, una bendición y un regalo, por supuesto, porque espacios como estos, queridos hermanos oblatos, de la gran familia oblata matovellana, pues tanto los docentes, directivos, catequistas, laicos oblatos, todo eso pues nos ayuda a crecer en identidad, en nuestro carisma. Le apagaron el micrófono. ¿Quién sería ese malvado que le apagó el micrófono a la hermana? Hermana Normita, no se le escucha. Han sabido convocar a sus colaboradores, a las hermanas responsables de los grupos de catequesis, también de los laicos oblatos matovellanos, que por ello estamos aquí y gracias que hemos podido contar en esta ocasión con usted, Padre Leonel, para poder acercarnos un poco más a la fuente de la espiritualidad, del carisma oblato. Y usted, pues, entre tantas cosas importantes que nos ha dicho en torno a nuestra espiritualidad y carisma, pues, amar, contemplar la cruz, no tenerle miedo al dolor, al sacrificio. Qué importante. Yo decía, porque el dolor y el sacrificio es parte de la vida diaria de todos y cada uno. ¿Quién no sufre? ¿Quién no ha tenido un dolor por la razón que fuere? Si nos pusiéramos pues a compartir esas experiencias, esas vivencias, pues yo creo que nos faltaría noche y tiempo, ¿no? Bien, entonces yo quiero agradecer infinitamente a usted, Padre Leonel, por su tiempo, por su espacio, por su entrega, porque el estar aquí con nosotros compartiendo ahora y como la vez pasada, esta ha sido la segunda parte, como se había comunicado a las hermanas, pues Dios mediante nos permite en una próxima oportunidad continuar profundizando en nuestro carisma y espiritualidad.
ahora es como un abre boca, ¿no es cierto? Y pues que vayamos de a poco interiorizando y lo más importante, haciéndolo vida, queridos hermanos y hermanas. Por ello, muchas gracias, Padre Leonel, y les invito a que le brindemos un fortísimo aplauso de gratitud, de reconocimiento por lo que nos ha compartido el Padre Leonel en la anterior sesión y en esta de la segunda parte. Asimismo, agradezco infinitamente a ustedes, hermanas de la congregación, que participaron en la primera y ahora en la segunda parte, que hicieron posible que sus colaboradores estuvieran presentes. Muchas gracias y se merecen también un aplauso. Por favor, que se vea ese aplauso para nuestras hermanas. Gracias de corazón. Y cómo no agradecer a ustedes, queridos maestros, maestras, directivos, laicos oblatos, catequistas, razón de estos dos encuentros. De corazón, muchísimas gracias por haber estado presentes. Sé que hoy es viernes, que estamos terminando una semana, que las jornadas de estos días son intensos, son complejas porque estamos preparándonos unos para retornar a la presencialidad ya con nuestros estudiantes, otros ya lo están, en fin. Sin embargo, han estado aquí como verdaderos oblatos. Eso es una muestra de oblación. Eso es parte de la vivencia del carisma oblato. De verdad, muchas gracias de todo corazón. Dios les bendiga. Y por favor, aplaudamos todos, porque ustedes se lo merecen, ¿sí? Se lo merecen. Gracias de todo corazón. Bendiciones para cada uno, para sus familias, para sus instituciones. Que Dios vaya siempre trazando el sendero, vaya guiando sus pasos, sus decisiones, y vayan siempre haciendo y dando lo mejor a quienes se deben ustedes, a los niños, a los jóvenes, a los papás. Ya le escuchamos al Padre Leonel. Nuestros papás tienen que ser nuestros primeros aliados para llevar adelante esta gran labor de evangelizar educando. Y es lo que tenemos que cultivar, queridos amigos. Hagámoslo siempre con amor, porque esa es la característica del carisma de oblación, o amor en Dei, todo por amor de Dios. Que eso sea nuestra inspiración. Yo siempre digo, ese es nuestro sello de identidad, nuestro sello de calidad, OAD. Que esa sea nuestra inspiración en medio a veces de la adversidad, de las complejidades de la vida, pues hagamos vida nuestro carisma de oblación. Contemplemos y amemos la cruz. Gracias de corazón, que tengan buena tarde, buena semana, buen fin de semana, y pues que puedan descansar y así renovar sus fuerzas para iniciar nuevamente el trabajo de la próxima. Gracias de todo corazón para todos. Dios le pague, hermanito.